¿Qué vamos a hacer en esta sesión? Primero, conocer un poco acerca de las relaciones sociales, sobre todo teniendo en cuenta el género y la etnicidad. Para eso vamos a tener un diálogo en torno a la lectura de Las mujeres son más indias, de Marisol de la Cadena. Entonces yo voy a hacer un pequeño resumen para las personas que no han podido leer la lectura. Vamos a tratar de también analizar y dialogar sobre los cambios en las relaciones de género que se han producido por el proceso de modernización de las ciudades. Y al final les voy a pedir, les vamos a mandar un pequeño formulario para que respondan una pregunta sencilla, nada muy elaborado, acerca de de lo que hemos conversado hoy día, sus apreciaciones, percepciones, todo. Me interesa mucho que puedan comentarnos un poco en sus propias palabras lo que han podido sacar de conclusión, de aprendizaje de esta sesión al final. Ya, entonces, empezamos. La lectura que me interesa que podamos discutir el día de hoy se llama Las mujeres son más indias. Es un artículo escrito por Marisol de la Cadena, una antropóloga peruana que es reconocida por su trabajo de etnografía, teoría feminista y estudios sobre los pueblos indígenas en América Latina. Lo que hace en este documento es analizar la dinámica que existe entre la realidad mental, es decir, las percepciones y la realidad material a través y las formas en las que los comuneros, tanto hombres o mujeres, organizan su vida cotidiana en torno a estas dinámicas y a estas relaciones de género. Este artículo, además, explora la forma en la que estos vínculos se desarrollan, tomando en cuenta no solamente las relaciones de género, sino también las relaciones interétnicas. Entonces, esta investigación se sitúa en la comunidad campesina de Chitapampa, que está ubicada en el distrito de Taray, en la provincia de Calca, en el Cusco, a media hora de la ciudad del Cusco. En el año 1996, que es cuando se realizó esta investigación, existían menos de 100 familias comuneras, muchas de ellas dedicadas al cultivo comercial de hortalizas, maíz y papas y a su venta en algunos mercados de la zona. Algo interesante que se menciona en este artículo es que, como ya lo hemos visto en la sesión pasada, al ser, por ejemplo, el género una construcción social que es variable en el tiempo y además que difiere según las condiciones económicas, sociales, culturales, es también en este sentido que las relaciones étnicas se van construyendo también de la misma manera, de acuerdo a atributos que se reconocen en la sociedad, en la comunidad, y que se van fijando en medio de estas relaciones, ¿no? Entonces, ahí las personas, por favor, que han leído la lectura, podemos ir comentando de repente en el chat acerca de las distintas identidades que han visto o que se evidencian en esta investigación, ¿no? Entonces, una de las principales, por ejemplo, tiene que ver con estas categorías de indio o mestizo o misti, como le llaman en algunas comunidades campesinas, en las zonas más del sur, ¿no? Entonces, algo interesante que nos plantea Marisol de la Cadena es como esta jerarquía que ella ve, pues, presencia en las relaciones que se dan en la comunidad de Chitapampa, ¿no? Entonces, ella dice, no existe una jerarquía en la que un hombre mestizo tiene un estatus mayor a una mujer mestiza y también a un hombre indio, y por su lado,
los hombres indios tienen un estatus, un reconocimiento mayor de que las mujeres indias, ¿no? Es por eso que el artículo también pues, menciona, ¿no? Las mujeres son más indias, ¿no? Para evidenciar, para visibilizar que en la lógica de las relaciones de género y étnicas que se dan en la comunidad de Chitapampa, las mujeres indígenas son las que están al final en una situación de mayor subordinación. Entonces, algo que se grafica es que estas... Ya, mira, acá, gracias Karina, me sirve mucho tu comentario, justo para esto, ¿no? Dice Karina, en la lectura se menciona la feminización de los indios. Los indios, en relación con los mistis o citadinos, eran considerados menos aptos para el trabajo, menos productivo, como las mujeres indias frente a sus pares indios efectivamente, ¿no? Y entonces ahí es importante reconocer cómo se utiliza esta misma lógica de jerarquizar lo masculino respecto de lo femenino para utilizar esa jerarquización además para reproducir diferencias que hay por razones étnicas, ¿no? Entonces, algo que nos plantea esta lectura es que las relaciones étnicas y de género se manifiestan a su vez en relaciones jerárquicas dentro de la comunidad, ¿no? Y algo en lo que es bastante visible esta jerarquización de las relaciones de género es en esto que ella nos plantea acerca de la posesión de la tierra. Entonces, Marisol de la Cadena lo que visibiliza, lo que ve, lo que identifica como parte de su investigación es que en esta comunidad existen estas figuras de los patriarcas, ¿no? Que por lo general son personas que tienen una gran extensión de terreno y que a lo largo de distintas generaciones han mantenido este poder, ¿no? Y en esta parte es interesante cómo para afianzar esta idea del patriarca se toman en cuenta como dos cosas, ¿no? Primero, la extensión de los terrenos, pero además la capacidad del trabajo del patriarca y de su familia. En esta lógica, además, es el patriarca el padre, digamos, puede ser de repente el más mayor, el que además tiene como una de sus funciones, vamos a decirlo, sus funciones sociales, el controlar el comportamiento de los otros miembros de su familia, sobre todo de las mujeres, ¿no? Entonces, en esa lógica es que los patriarcas deciden también incluso con quién se casan sus hijas, sus hijos, en la lógica de ir consolidando o manteniendo el poder territorial, económico, social que hay en esta zona, ¿no? Y es en esta lógica de organización social en que, por lo general, las familias tienen a un patriarca, a un heredero principal que siempre es un hombre, a un heredero secundario que también es un hombre, y luego tenemos a los otros herederos hombres, y en la parte la última parte de la cadena, tenemos a las mujeres, ¿no? Y en ese sentido hay que mencionar que muchas mujeres acceden a la propiedad precisamente, no por su propio mérito, digamos, o por su propia existencia, ¿no? O por ser herederas del patriarca, sino sobre todo por los vínculos matrimoniales que se pueden dar, ¿no? Y algo que sucede luego porque durante el proceso de la colonia, antes, digamos, de la reforma agraria, del proceso de modernización de las ciudades, el campo era una fuente de poder económico, ¿no? Como lo habíamos mencionado, tenía más poder
la persona que tenía una mayor extensión de terreno, lo vamos a decir. Pero a medida que esta situación va cambiando, que los campesinos o que se rompen las relaciones serviles que había entre los campesinos, los indios y los hacendados, y también producto de la reforma agraria, es que la ciudad se vuelve una fuente de poder económico, de prestigio político. Las personas del campo van migrando a la ciudad para realizar una serie de trabajos, pueden acceder a recursos económicos por su propiedad de la tierra. Sin embargo, estas posibilidades que nos brindan las ciudades, por lo general, son mucho más accesibles para los hombres que para las mujeres. Y ahí, como lo mencionaba Karina, se considera que las mujeres no trabajan, ¿no? Pese a que puede existir mujeres que venden los productos que se producen en el campo en los distintos mercados, o realizan una serie de labores de trabajo doméstico, de cuidado, ¿no? Sin embargo, no se considera que las mujeres trabajen, y por lo tanto, cuando la ciudad se convierte en un espacio también de poder económico, de prestigio, las mujeres siguen siendo las que menos posibilidad de acceso tienen, ¿no? Acá dice, ¿no? Cuando las mujeres se casan en la nueva alianza, la familia dadora de la mujer era considerada como inferior y que ella no provenía con la tierra. Claro, y ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, incluso en el matrimonio, con el matrimonio, si es que esto no venía acompañado, por ejemplo, de la entrega de grandes extensiones de terreno, las relaciones entre mujeres y hombres se podían hacer mucho más verticales, y se podían generar situaciones incluso de discriminación hacia las mujeres que no eran poseedoras de terrenos, ¿no? Entonces, algo que nos cuenta Marisol de la Cadena es que hemos pasado de un sistema tradicional, le vamos a llamar, a un sistema moderno, digamos, ¿no? En el sistema tradicional, es decir, antes de los años 50, 60, los hombres eran mayoritariamente los propietarios de la tierra, ¿no? Y existía un estatus al ser poseedor de la tierra. Y más bien las mujeres realizaban actividades complementarias, ¿no? Como la venta de productos o el trabajo doméstico. En cambio, en el sistema moderno, a raíz de los distintos cambios sociales que se produjeron en nuestro país, los hombres empiezan a migrar a las ciudades, a obtener trabajos remunerados, abandonan el campo, y son más bien las mujeres quienes se quedan en estos espacios cultivando la tierra. Y por lo tanto, las mujeres empiezan a heredar tierras con mayor facilidad que antes, porque antes incluso existían pues prácticas en las que los hermanos mayores, hombres, se quedaban con, digamos, la parte de terreno que le correspondía a las herederas mujeres, ¿no? Sin embargo, cuando existen todos estos cambios sociales, las mujeres empiezan a heredar más. Y este cuadro que nos plantea Marisol de la Cadena nos evidencia un poco esto, ¿no? Ella menciona que luego de este proceso de cambios sociales, las ciudades se empiezan a considerar como un espacio que desindigeniza a los campesinos, ¿no? Que les quita lo indio, vamos a decir. Entonces, como parte de este proceso, acá, por ejemplo, podemos ver que a inicios de los 1900, el porcentaje de varones herederos de tierras era 78%, y en el caso de las mujeres, 22%, ¿no? Igual un número reducido de herederos, porque como lo hemos visto, parte del poder político, económico, tenía que ver con una gran extensión de las familias, un patriarca con herederos que tenían pues una gran cantidad de terrenos, ¿no?
Hacia 1940, 1970, este número, por ejemplo, este porcentaje de las mujeres herederas se eleva a 31, el número de herederos también se amplía y hacia 1970 en adelante este porcentaje ya es bastante más similar, ¿no? 60% de varones y 40% de mujeres, ¿no? Y el número de herederos también mayor. Esto también como consecuencia de estos cambios sociales que se van dando, ¿no? Esta parte es interesante porque nos habla un poco acerca del matrimonio, ¿no? Del matrimonio como una institución, primero para mantener alianzas y mantener la posesión de las tierras, también para generar en esta lógica de mantener la posesión de las tierras, lo que se evidencia en esta comunidad es que se daban matrimonios arreglados entre familias, digamos, con ciertos estatus, ¿no? Y por lo tanto, para hombres y mujeres, el matrimonio era una forma de ascenso social, de consolidar cierto estatus, ¿no? Sin embargo, también podía ser una institución que podía generar cierta discriminación en contra de las mujeres o quienes estaban en una situación de desventaja, vamos a decirlo, en este tipo de relaciones, ¿no? Porque podía pasar en esta lógica que, por ejemplo, si un campesino se casaba con un mestizo que vivía con una mestiza que vivía en la ciudad, entonces su estatus social, su reconocimiento social como que se incrementaba. Sin embargo, si una mujer campesina se casaba con un mestizo de la ciudad, era muy probable que esta mujer sufra de discriminación por parte de la familia de mestizos, precisamente en esta lógica de jerarquización de las relaciones. Bien interesante como que recoge Marisol de la Cadena es esta categoría, vamos a llamarle, asociada a la identidad étnica que se le llama en proceso, ¿no? Ella lo que menciona es que durante su investigación etnográfica en Chitapampa, solo una parte pequeña de la población se definía como indio o como mestizo. Sin embargo, una gran parte de las personas se consideraban una gran parte como que está en proceso, ¿no? La respuesta común era está en proceso. Y este proceso más bien se iba dando a raíz de su participación en mayor o menor medida en labores remuneradas en las ciudades, en poder adquirir, por ejemplo, el idioma como también una forma de ascenso social, incluso el cambio en la vestimenta, ¿no? Estas personas que están como en proceso son personas que están como transitando, ¿no? De ser indios, vamos a decirlo, a ser mestizos. Y aquí en este cuadro, por ejemplo, Marisol de la Cadena nos muestra eso, ¿no? Que el 26% de los hombres se consideran indios frente al 74% de las mujeres. En el caso de los hombres hay un 37% que está en proceso, es decir, en esta etapa, vamos a decirlo, de tránsito entre pues, ser indio y ser mestizo. Y en el caso de los varones hay un 70% que se considera mestizo, ¿no? Y esto está muy asociado a la capacidad que tienen los hombres, en este caso de Chitapampa, de poder acceder a recursos económicos, simbólicos,
asociados con la ciudad, ¿no? En cambio, como pueden ver aquí, la mayoría como indias, existe un 63% en proceso y un 30%, solamente un 30% que se considera mestizo. Hasta acá era un poco lo que quería comentarles acerca de la lectura. Entonces, ahora quería un poquito conversar acerca de repente, un poco, con un poco mayor, más de profundidad, este proceso, ¿no? Como el cambio de la valoración que se da entre el campo y la ciudad. Y en la serie de transformaciones que se dan en torno a estos cambios en la relación. Entonces, algo que es importante que entendamos de esta lectura de Marisol de la Cadena y de esta sesión es que las relaciones de género no están solamente permeadas por el hecho de ser hombre, mujer o alguna diversidad sexual, sino que hay otras variables que entrecruzan, ¿no? En este caso, según esta lectura, tiene que ver con lo étnico, ¿no? Con la identidad étnica, cómo se autoperciben hombres y mujeres. Y además comprender que estas relaciones son además variables, ¿no? Porque como nos menciona Marisol de la Cadena, en una relación puede ser que una persona, por ejemplo, un indio, un campesino, frente a su esposa, está en una situación, digamos, de poder por encima de ella, ¿no? Sin embargo, este mismo campesino que se va a la ciudad y entabla una relación con un mestizo, con un misti, es más bien la persona que está en una situación como de desventaja, de subordinación, ¿no? Entonces, la misma persona puede ser, como en esta lógica, el indio en una relación o el misti o el mestizo en otra relación, ¿no? Y esto nos va a ayudar a entender como la complejidad de las relaciones de género y cómo variables como el origen, una variable socioeconómica, cultural, de idioma, pueden hacer que estas relaciones se entrecrucen, digamos, ¿no? O se hagan muchísimo más complejas. Acá, ver, Karina, el cambio de sistema económico, a ver, ¿dónde está? Impacta en las comunidades campesinas. Cambia el tipo de trabajo, tierra por salario, idioma de nativo por español, propiedad varones por mujeres, pero aún cuando puede haber una mejora en la situación de ellas, perdura la diferencia y la desigualdad con relación a ellas. Muy bien, tal cual como menciona Karim, ¿no? Se van como democratizando los accesos a distintos espacios, sin embargo, en cualquiera sea la circunstancia, las mujeres sigan teniendo una situación de desigualdad respecto de ellas. Milagros dice, yo trabajo con agricultores y lo veo y veo reflejada la conexión de la lectura con la situación real de las mujeres en el campo. La mayoría de las mujeres no tiene títulos ni posesión de la tierra y son etiquetadas como la esposa de quien sí posee la tierra, aun cuando su actividad en campo es activa, pues no lo valoran por igual como la de un hombre, encerrando solo a la mujer en su rol de cuidado y atención de la casa, ¿no? Y efectivamente, cuando nosotras analizamos las brechas de género, una de las principales tiene que ver con el acceso a la propiedad, ¿no? En la que las mujeres acceden en muchísima menor medida a la propiedad de la tierra que los hombres.
y con todo lo que esta situación genera como consecuencias negativas, ¿no? Porque no tienen acceso a capital económico, a ningún tipo de seguridad económica, y esto perpetúa su dependencia económica hacia pues sus parejas, sus hermanos, sus padres, de manera permanente, ¿no? Incluso en esta lectura algo que se plantea es que las mujeres que no se casan tienen que ser como adoptadas, vamos a decirlos, por sus otros familiares, porque por ellas mismas no tienen los recursos para poder subsistir. Efectivamente, como dice Rosa, la edad es también una variable de jerarquización o de que puedan afectar las relaciones sociales, ¿no? Y eso también, todo esto que estamos conversando tiene también como resultado esto que menciona Karina, que en las comunidades a las mujeres no se les permite ser dirigentes o se les pone muchas trabas para ejercer estos roles. Y en la ciudad son pocas mujeres cabezas de las grandes organizaciones. Incluso cuando se hacen estudios acerca de la participación política de las mujeres, algo que muchas plantean es que el hecho de tener pareja es una limitante para ellas para poder participar y tener estos roles de liderazgo. Y muchas de ellas dicen, yo desde que estoy separada puedo ya pues hacer mis cosas. O por lo general las mujeres que son dirigentes, cuando tú les preguntas, dicen, ah, no, yo estoy separada, ¿no? Porque si tuviera marido no podría hacer las cosas que yo hago, ¿no? O sea, de dirigencia, etcétera. Porque además es importante tener en cuenta que hay un castigo social grande acerca de, respecto a las mujeres que abandonan su hogar, ¿no? Que no están atendiendo a los hijos o que incluso tienen pues la osadía de salir del hogar, ¿no? Lo cual es también problemático. ¿Qué dice Sergio? En algunas zonas rurales aún sigue presente la tradición donde antes de casarse la mujer debe ser evaluada por su suegro en cómo realiza y atiende a, a su hijo, ¿no? Yo sé de comunidades hasta en las que hay pruebas para las mujeres, así como de cocinar y pelar papas. Karina pregunta, ¿la dificultad práctica más grande en el rol dirigencial es ser esposa o ser madre? Yo la verdad diría que ser esposa, porque lo que mencionan algunas compañeras dirigentes es que tienen problemas con sus parejas, primero por el rol que realizan, ¿no? Que muchas veces hay desde críticas a por qué haces eso, hasta reclamos por abandonar a los hijos e incluso situaciones de celos, ¿no? De, ah, te estás yendo pues con otros hombres, etcétera, ¿no? En cambio, ellas dicen, si estoy con mi hijo, yo a mi hijo lo llevo conmigo a la reunión, a la asamblea, o sea, tienen un poco más como de libertad, ¿no? María José dice, es un tema que se ve a nivel mundial, puesto que yo vengo de España y ahí también aparecen estas distinciones de género, sobre todo en el ámbito rural. Johanny ya nos dice, ante este panorama, ¿cómo podemos desterrar o cambiar estas concepciones, que por cierto son culturales y son creencias propias de una comunidad étnica? Eso es interesante porque como tú lo mencionas, ¿no? Son creencias culturales, ¿no? Que están muchas veces arraigadas con la historia, con la tradición, ¿no? El acceso a educación, a espacios políticos, incluso a espacios de comunidad, nos ayuda a poder cuestionar, a poder transformar este tipo de relaciones, ¿no? Por eso es fundamental que las mujeres puedan acceder a espacios educativos, que puedan también participar de algunos espacios de toma de decisiones. El cambio
cultural tiene que venir siempre muy acompañado de la educación, ¿no? Pero además ahí es interesante cómo se van dinamizando algunos procesos culturales, ¿no? Algo interesante, por ejemplo, tiene que ver con el proceso de transformación social y política que ha habido, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? A raíz de un gobierno dirigido por un campesino, de repente una persona más que viene de estos espacios sociales como Evo Morales, y el proceso de cambio de constitución, ¿no? Algo, por ejemplo, que yo creo que ayuda muchísimo con estos cambios culturales, es también estas herramientas políticas como la Constitución, ¿no? Algo que, por ejemplo, se establece actualmente en la Constitución de Bolivia es la obligación que tienen todos los funcionarios públicos de hablar quechua, ¿no? O aymara, perdón, porque ahí no hablan quechua, hablan aymara. De hablar aymara, ¿no? Entonces, una disposición de este tipo que obliga a los funcionarios públicos a poder aprender a hablar aymara porque hay una gran población de personas que tienen a la aymara como lengua materna, ¿qué hace? Que, por ejemplo, esta discriminación que muchas veces se da en nuestro país hacia las personas que hablan quechua, en Bolivia más bien se pasa a valorar conocer otro idioma como es el aymara, ¿no? O simbólicamente también, ¿no? Lo importante que es tener referentes mujeres, campesinos en espacios de poder, porque esto nos hace ver también que es posible que las personas podamos acceder a este tipo de espacios, ¿no? Entonces, hay cambios culturales que también se dinamizan por procesos políticos y sociales. Dice, ¿no? Daisy dice, por la misma karma laboral no asumen los cargos, pero si los roles fueran compartidos y los hijos crecerían con otra mentalidad, tal cual. La socialización que se da en las familias es también determinante para construir este tipo de situaciones. ¿Qué dice Wendy? También entendamos que en las comunidades aún existen las autoridades comunales como los barayos. En estas solo los hombres pueden ser presidentes o regidores. Las mujeres quedan reducidas a alguacilas y solo desempeñan un rol de atención, más no de mando ni toma de decisiones. Milagros dice, y si las eligen dentro de un cargo es como secretario tesorera, más no como un cargo de toma de decisiones importantes. Cuando yo he conversado con algunas mujeres, comentan tener vergüenza de hablar y opinar en espacios comunitarios, porque veces anteriores se han burlado de ellas por su forma de hablar, vestir o su personalidad, sin siquiera prestar atención a las opiniones. Sonia dice, el estudio Marisol de la cadena me parece muy interesante, ya que en muchas comunidades como ciudades, las relaciones entre hombres y mujeres se siguen organizando siguiendo líneas patriarcales que mantienen el sistema jerárquico que justifica la subordinación de mujeres desde niñas. Mientras más reconocemos la existencia de estas estructuras culturales, tenemos más oportunidades de mejorarlas y abrir las oportunidades. Diana, que dice, en algunas zonas rurales las mujeres asisten a reuniones de su comunidad, pero no participan en la toma de decisiones. Solo el hombre tiene el voto. Sonia, que dice, se puede decir que las relaciones de género van cambiando y se adaptan a los hechos históricos y sociales. Cuando parece que se plantean soluciones ante las realidades de subordinación, en realidad solo se han tomado otras formas de aparición. Muy cierto. Lo que pasó en Bolivia sobre el tema del idioma ayuda en la descentralización de la información también. Recordemos que muchas mujeres solo hablan lenguas indígenas. Gracias, Luz. Ya, como les decía, vamos a retomar con la pregunta que hacía Wendy acerca de la cosmovisión aymara que se tiene, que es dual, ¿no? En la que hay algunas mujeres líderes que tienen espacios y representación de poder
y sus roles de género están pensados de forma dual, pero siguen algunas líneas patriarcales. En esta estructura cultural, ¿sería necesario desterrar esta práctica cultural e imponer nuestra posición occidental de nuestra visión despatriarcal? Y eso es, de hecho, algo bien interesante y retador cuando pensamos en el enfoque de género, ¿no? Porque al menos de la forma en la que yo lo veo, lo considero, no es posible cuestionar las diferencias en torno a las relaciones de género y este sistema que pues privilegia lo masculino sobre lo femenino, generando diferencias, generando exclusión, generando discriminación, sin que eso nos haga de la misma manera cuestionar otros sistemas de dominación. Y eso lo vamos a ver en las sesiones próximas, como son, por ejemplo, el racismo, el clasismo, y ahí cuestionar la colonialidad es fundamental, ¿no? Entonces, para mí, no es posible en esta lógica de poder erradicar estas diferencias, estas discriminaciones que pueden surgir en torno, por razón de género, utilizando como herramienta nuevamente esta lógica de desterrar ciertas prácticas, conocimientos ancestrales en muchos casos e imponer bajo la lógica colonial ciertas ideas, posiciones, como lo menciono, ¿no? Y de hecho, como encontrar este equilibrio entre efectivamente cuestionemos las relaciones desiguales que se dan en distintos entornos, pero además seamos bien respetuosos con las propias culturas, las tradiciones, las prácticas ancestrales de estas comunidades, porque si no estaríamos cayendo en lo mismo, ¿no? Y de hecho ese es el reto que muchos de ustedes van a tener si es que trabajan en los temas de género y que muchas organizaciones, ONGs, por ejemplo, que trabajan estos temas tienen, ¿no? Porque ellos nos dicen, oye, mira, yo voy a determinada comunidad y para mí es fundamental que las mujeres participen, porque a mí me parece importante para la sostenibilidad de mi proyecto es escuchar las voces de mujeres, niños, personas con discapacidad, etcétera. Pero cuando yo lo planteo, por cómo existen las relaciones en esta zona, no lo puedo exigir porque efectivamente va en contra de sus tradiciones, ¿no? Y ahí hay un trabajo grande de sensibilización, un trabajo cultural importante en el que tenemos, como les decía, que encontrar el equilibrio entre visibilizar estas situaciones sin avasallar las costumbres y la cultura que tienen determinadas comunidades. Vamos a leer un comentario más que dice, trabajé un tiempo en tema de masculinidades en una población campesina y mencionaban que la participación política de las mujeres en la comunidad estaba limitada por la falta de acceso a educación, la asignación del rol de la mujer a las tareas del hogar y la presión de sus parejas en que ellas no se involucren en esta actividad, por celos o por descuido del hogar. Ante la falta de participación comunitaria, los dirigentes comenzaron a problematizar el machismo y tomar acciones al respecto. Y esto que menciona José es fundamental en este proceso de transformación de las relaciones de género, sobre todo en comunidades, ¿no? Porque hay que ser, como les decía, hay que hilar fino entre ser claros con la importancia de la participación de las mujeres en estos espacios, en las bondades que tiene que las mujeres también puedan poner sus conocimientos, sus experiencias, sus vivencias sobre la mesa y poder desde ahí generar distintos proyectos, políticas, etcétera, sin que esto signifique imponer estas situaciones, ¿no? Y finalmente Elsa dice,
¿cuáles son las recomendaciones para iniciar el proceso de equidad en las relaciones de género? Creo que algo importante es primero darnos cuenta que estas relaciones son históricas, están acompañadas de procesos culturales, pues que nos anteceden por muchísimos años, y darnos cuenta que todos nosotros, nosotros estamos socializados de tal manera que en muchas situaciones replicamos este tipo de relaciones desiguales, ¿no? Empezar a cuestionarnos eso que nosotras hacemos en nuestra cotidianidad, la forma en la que criamos a nuestros hijos, la forma en la que socializamos en la comunidad es creo que importante. Ya, a ver, entonces, acá. Esta parte va a ser más, sí, para ir como cerrando, ¿no? Esto que conversábamos acerca de las relaciones. Entonces, de todo lo que hemos ido viendo, hemos identificado que las relaciones sociales y las relaciones de género específicamente están influenciadas, se cruzan, se interseccionan, eso lo vamos a ver cuando veamos la interseccionalidad, y estas varían de acuerdo a distintas categorías o variables, ¿no? Como por ejemplo el género. Alguien ya mencionó a la edad, que también la voy a poner. Entonces, acá me pueden ir diciendo, de acuerdo a lo que hemos ido conversando, de acuerdo a qué otras variables impactan en las relaciones de género. ¿Qué más dice la clase? Las relaciones laborales. Esta noción de trabajo es también interesante, como menciona Sofía, porque el hecho, por ejemplo, de que no se considere trabajo a la labor que realizan las mujeres de Chitapampa, de cuidar, cocinar, de vender los productos, hace que también se generen relaciones de género desiguales. No, lo otro, idioma, la propiedad, por ejemplo. ¿Qué más? A ver, la identidad también. La lengua ya, el idioma, la lengua materna, los estudios, trabajo, lugar de proveniencia, eso. El factor, la economía, la educación, el estado civil también, de acuerdo. El color de piel, claro, la raza, la discapacidad, tal cual. La discapacidad, los privilegios de todo tipo, la cultura, tal cual, acceso a servicios de salud, lo voy a seguir poniendo. Salud, la residencia, eso también, no solamente de la procedencia, sino también la residencia, el salario, vamos a considerar. Es distinto la forma en la que una mujer, por ejemplo, experimenta la violencia de género si tiene un sueldo de 5.000 soles a ser una mujer que no tiene sueldo. La salida, ahí está, la participación política también. Vamos a ponerla por aquí. ¿Ven la importancia de su participación? Estamos acrecentando la religión, de acuerdo, el acceso a servicios, el círculo social, también la familia, acceso a educación, participación, la maternidad. Hace poco salió una información en el Time, no sé, en el The Economy, que decía que como el 40% de las mujeres que tenían hijos dejaban sus carreras profesionales como durante 10 años.
¿no? Ya. Eso también, acá hay otra cosa de factores externos como la guerra, claro. Porque obviamente la forma en la que se dan las relaciones de género en Perú es distinta de la que está sucediendo en Ucrania probablemente, ¿no? Ya, la seguridad, porque ojo que también una mujer en una comisaría no está tan segura a diferencia de un hombre en una comisaría. Dicen, ¿no? Algunas religiones dicen que las mujeres no deben estudiar. Y vamos a pasar a lo otro. Estas relaciones de género, que como hemos visto están permeadas por distintas cosas, generan relaciones de género desiguales, ¿no? Y lo que hemos visto en general, vemos en nuestra realidad o lo hemos visto en la lectura, es que estas relaciones de género desiguales generan no solamente diferencias en el acceso a la tierra, por ejemplo, sino también en situaciones de violencia de género, desde acoso, violaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? En la época del terrorismo, existe un caso que se ha recopilado de esa época, en la que en una comunidad que se llama Manta, entraron precisamente como parte del estado de emergencia a causa del terrorismo, una base militar. Y esa efectivamente Mantivilca. Y en esa base militar se cometieron una serie de violaciones sexuales a campesinos por parte de los militares. ¿No? Entonces, claro, las relaciones de género desiguales entre militares y mujeres campesinas genera que se hayan dado este tipo de violaciones sexuales, los feminicidios, pero además generan, como ya le hemos dicho, brechas salariales, porque, por ejemplo, el trabajo doméstico que lo realizamos fundamentalmente las mujeres no se reconoce, acceso a educación, porque como lo mencionan, por cuestiones culturales, hasta de religión, las mujeres no tienen posibilidad de acceder a educación o acceso a los espacios de toma de decisiones o de poder, como lo han dicho en muchas comunidades, los hombres simplemente se niegan a que sus esposas participen en estos espacios, ¿no? Entonces, ahí ahora coméntenme un poquito acerca de qué otro tipo de situaciones creen ustedes que generan las relaciones de género desiguales. Acá hay una pregunta interesante. ¿Hay alguna cultura igualitaria en términos de género, algún modelo en el mundo? Mira, eso es interesante. De hecho, hay algunas etnografías acerca de comunidades, por ejemplo, africanas, en las que existen matriarcados, ¿no? Existen este tipo de situaciones, pero algo que creo que ha sido una constante es que, y de hecho la lectura, yo te recomiendo, Carlos Alberto, que leas esta lectura que les planteé de Rita Segato, que dice, ¿no? Del patriarcado comunitario eh, al patriarcado, ay, ahora te lo digo, y algo que muchas autoras plantean es que a raíz de la revolución industrial, de la globalización, de la implementación de sistemas económicos, sobre todo bajo la lógica capitalista, es que estas relaciones de género se han no solamente transformado en la lógica que hemos conversado, sino que además estas diferencias y estos abusos se han exacerbado, ¿no? Entonces, así como la lógica capitalista ha permeado casi todas nuestras sociedades, en esta misma lógica es que las relaciones de género casi siempre se dan bajo la misma jerarquía, ¿no? Entonces, hay autoras que eh, estudian esto, ¿no? Si te interesa y puedes explorar un poco más acerca de cómo también el patriarcado está muy íntimamente ligado al capitalismo.
¿no? Y también eso que dice Wendy es muy real, ¿no? O sea, cuando estudias también etnografías, tú te das cuenta que la institución del matrimonio y obviamente las mujeres hemos sido eh, un instrumento de intercambio para la generación eh, de afianzar poderes económicos, como lo hemos visto, ¿no? Entonces, la mujer siempre ha sido esta moneda de cambio en la sociedad, y esto desde la prehistoria, ¿no? Tal cual, o sea, la mujer se sigue considerando un objeto comercial. eh, ya, entonces, para ir terminando y no pasarnos de la hora, entonces, ¿por qué es importante el enfoque de género? Porque nos permite identificar estas relaciones desiguales de género, nos permite cuestionarlas, es decir, eh, saber por qué no están bien, por qué tenemos que construir otro tipo de relaciones, etcétera, y por lo tanto poder transformarlas, ¿no? Además, nos permite valorar las experiencias y necesidades de manera diferenciada y prevenir, como hemos visto, todo tipo de violencia, exclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Costumbres. Y ya con esto terminamos.